Hola amigos, gracias por estar en su programa Fábrica de Ideas. El día de hoy, el tema es el exconvento de San José. Es un edificio que permanece oculto en el centro de la ciudad de Orizaba y que, por increíble que parezca, tiene más de 6,000 metros cuadrados. Para este tema, tengo un apasionado del tema, sobre todo un estudioso, el arquitecto René Cruz. Su currículum es muy extenso. Por eso decidí no leer su currículum, pero sí mencionar los lugares donde estudió. Dibujo y pintura en la Escuela de Artes de Orizaba, del 97 al 80. En la Universidad Veracruzana, la Facultad de Arquitectura de Jalapa, del 64 al 88. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía y Letras e Historia, del 98 al 2000. Independientemente de muchas otras cosas que has hecho, bienvenido, René. Gracias, Román. Un gusto estar aquí con todos ustedes y contigo en lo personal, que somos unos viejos conocidos del fútbol y de la universidad. Así es. Mira, René, lo primero que hacemos en este programa es conocer a la persona que va a exponer el tema, ¿no? Por eso es que yo quiero preguntarte un poquito de tu infancia, de tus papás, de tu barrio, de tu escuela, la primaria, ¿no? Platícame un poquito de ello. Mira, soy el tercer hijo de 5 del señor Raimundo Cruz Castillo, que fue farmacéutico del ISSSTE y del Seguro Social. Y tenía muchas chambitas porque tenía muchos hijos. Entonces, mi madre es la señora Rosa María Camacho Sologuren. Y de esos 5 hijos, todos afortunadamente somos profesionistas, la mayoría de la Universidad Veracruzana. Y nos dieron mis padres un buen ejemplo y una carrera profesional. Mi infancia transcurrió en la Poniente 7, en la calle Real, ahora donde está la Escuela Guillaumina, y nosotros vivíamos, y después fui al Instituto Regional Veracruzano, que es donde está actualmente la Plaza Bicentenario, y estaba en contacto con el barrio de la Alameda. Me tocó jugar fútbol literalmente de barrio en el costado de lo que vendría siendo la parte norte de la Alameda, y donde eran los verdaderos partiditos en la tarde, las verdaderas cascaritas a muerte, ¿no? Sí. Entre los distintos barrios. Tuve esa fortuna. ¿Es la calle del San Luis? De la calle del San Luis, exactamente. Ahí había unos árboles muy grandes y ahí se hacían las cascaritas y las retadoras. Sí. Y después fui a la secundaria en la técnica 48, el bachillerato en el Colegio México, y después la universidad en la UB en Jalapa. Fue un proceso donde, como dirían los viejos priistas, no éramos ni ricos ni pobres, sino todo lo contrario. Pero éramos una familia muy unida, que además creció mucho porque mi tía Evelia Camacho Sologuren y sus hijos, Chucho, Héctor, Laura y Claudia, pues teníamos los mismos apellidos, y por eso éramos de 9 y nos juntábamos. Primos, nosotros, ¿no? Primos hermanos, sí. Y cuando convenía éramos hermanos y cuando convenía éramos primos. Pero eso fue una época en que en Orizaba pues, prácticamente todos nos conocíamos. Había 4 o 5 secundarias, 3 o 4 preparatorias, y pues el que no conocía a la prima, a la hermana, a la tía, porque la ciudad llegaba aquí un poco más de la colonia obrera, llegaba a la estación del ferrocarril y a lo que vendría siendo el Panteón, y vendría siendo la garita de aquí de Río Blanco. Sí, sí. Y eso nos permitía a todos pues, caminar, no teníamos el problema de que nos anduviéramos cuidando, y andabas con tus hermanos y con tus primos y con tus cuates, ¿no? Y disfrutamos mucho la etapa en que pues no pasaba nada. Lo más extraño o lo más raro era los que fumaban marihuana, que estaban muy señalados en la zona de la estación de ferrocarril. Okay. Pero esos no se metían con nada. Y había la versión oficial de que también los soldados le daban
Hay una versión oficial que continúa. Y que al final de cuentas fue una infancia y una juventud llena de muchas vivencias, de mucho deporte. Jugué mucho fútbol y con eso logré muchos buenos amigos que hasta la fecha nos siguen invitando ahora ya yo le denomino el fútbol ficción, porque piensas la jugada, haces la jugada en la mente, pero cuando lo quieres hacer, pues ya no te da el físico y ya no te da la potencia de las piernas. Oye, René, ¿y cómo nace en ti la inquietud de ser arquitecto? ¿Siempre supiste, no? Aquí en la intimidad de la televisión se podría decir que yo no quería estudiar arquitectura. Por eso en el Colegio México tuve la fortuna de que el maestro Carlos Castillo me diera dibujo y que me invitara a participar en su escuela. Y haciendo circo, maroma y teatro, mi madre me pagó esa escuela y empecé a dibujar, a pintar. Y mi primera vocación era la pintura. Recordaremos que nos daban una semana para ir a ver las escuelas después del Colegio México, y yo fui a la Universidad Nacional Autónoma de México pensando que todavía la escuela estaba en el centro, en San Carlos, y resulta que no, que ya estaba hasta Xochimilco. E iba yo con un muy buen amigo, que Agustín Antúnez y Daniel Vázquez, y fuimos a ver la escuela, ¿no? Y llego a la escuela ya muy nueva. Tuvimos que tomar un tranvía y cruzar unos sembradíos, porque era la parte ya, dijéramos, agrícola de la Ciudad de México. Y llegamos y pues, la escuela muy nueva, y los talleres, y el primer taller que vi, había una clase de desnudo femenino. Sí. Y me dice mi amigo, oye, de aquí somos, ¿no? Le digo, pues sí, pero sí se ve muy interesante. Yo nunca había visto una clase de dibujo con esto. Pero también en el aula de junto, pues olía mucho a petatito, a hierba santa. Y me dice mi amigo, no, imagínate, aquí vamos a estar todos y nos vamos a pasar muy bien. Y dije, me voy a perder. Porque me gustaba el rock and roll, y me gustaba la fiesta. Y afortunadamente un tío en Puebla, y el arquitecto Sergio Garibay, y mi tía, la profesora Rosadelia Valdemar Lima, me dan el consejo de estudiar arquitectura. Me dice mi tío, ya te vas a perder, mira, vente para acá, para Puebla, y al final de cuentas estudia arquitectura, que tiene mucha relación. Ya había yo dibujado cosas de arquitectura, porque cuando estábamos en el Colegio de México en las vacaciones, pues te mandaban a trabajar. Era común que los padres buscaran algunas, y fuimos a tocar la puerta del ayuntamiento, y era el arquitecto Isaías Rodríguez Vivas el presidente, el arquitecto Raúl Pazzi, el director de Obras Públicas, ambos ya finados, y el arquitecto Beto Castellán también estaba ahí, también finado, que eran mis tatas, esos fueron. Y me ponen a dibujar, y ya como venía yo con el dibujo del maestro Castillo, que ya sabía yo hacer la perspectiva, me dan a dibujar la fuente de la que está ahí en el edificio de la Pácar, la fuente circular esa. La López Portillo, ¿no? Sí, en ese tiempo la iban a inaugurar. Y no era así, era el mismo concepto, pero más cuadrado. Entonces me dice el arquitecto Isaías, ¿lo puedes dibujar? Y pues se me hace fácil. Y dije, pues sí, cómo no. Lo dibujé, lo vio y me dijo, oye, como que le falta algo, gíralo. Y yo dije, ¿y cómo lo giro, cabrón? Y entonces, preguntando por aquí y por allá, el arquitecto Rodolfo Fierro me dice, pues, le puedes hacer así, así, y fue el diseño ese donde está girado los 7 y se inaugura con ese concepto. Es la primera vez que yo entro en contacto con la arquitectura, y después con lo que me dice mi tío, el arquitecto Garibay, pues tomo la decisión de entrar a estudiar. Pensando siempre que tendría algo de ligado con el arte, y que pues al final de cuentas pasas de una idea a
que es algo en tu mente, Abstracto. algo físico. Y eso te da la oportunidad de cierta trascendencia y lo que comentábamos hace rato, estudiar arquitectura, muchos lo hacemos, no es tan difícil, no es tan fácil, pero hay muchos, de cada 100 arquitectos hay 99 de oficio y 1 de talento. Y bueno, creo que aprendí el oficio. Bueno, mira, para que veas lo que es abstracto es el tiempo. Ya se fue el primer bloque, entonces no le cambie, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en ese segundo bloque de Fábrica de Ideas. Estoy con el arquitecto René Cruz y bueno, conocimos un poco de su infancia, de dónde viene René. René, ¿alguna anécdota, alguna situación chistosa que te haya pasado como joven arquitecto? Siempre suele suceder cuando uno comienza. Sí, fíjate que del último semestre el arquitecto Miranda me invita a participar en la remodelación y punto final del Teatro Llame. Me dice, oye, tú que eres de Orizaba, vamos a tener un trabajo a él. ¿Por qué él lo dirigía? Me dan ese primer trabajo y me toca el enorme gusto de volver al teatro donde alguna vez bailamos de niños. Y pues fue un punto importantísimo en mi carrera profesional. Yo había estado participando políticamente en la universidad y había estado en una reunión de una huelga que se hizo cuando entró Dante Delgado como secretario de gobierno y cuando entró Fernando Gutiérrez Barrios como gobernador. En la reunión final, yo veo que todos se paran en Casa de Gobierno, en Palacio de Gobierno a las 2 de la mañana y va entrando Dante Delgado y atrás de él va Fernando Gutiérrez Barrios. Y éramos 4 los representantes estudiantiles y se dirige a cada uno de los nombres y me dice, usted es René Cruz, es de Orizaba, está estudiando el actual semestre de arquitectura, un gusto saludarlos. Y dice, el señor gobernador se va a descansar. Cuando regrese el señor gobernador a las 6 de la mañana, el asunto va a estar resuelto. ¿Me entendieron, jóvenes? Y con esa mirada tan fuerte le dice, sí, cómo no, señor gobernador, se solucionará. Entro a trabajar al Teatro Llave. Cuando ponemos la inauguración, llega el ayudante, el jefe de ayudantes, y me dice, el señor gobernador va a entrar a tal hora al baño, ponga usted un jabón y ponga usted una toalla. Y entra el señor gobernador, muy delgado, muy propio, y se va al baño de las mujeres. Y yo le había puesto en el Valle de los Hombres. Sale y ya ve ahí rápido, quizás, señor gobernador, que se lava. Dice, yo a usted lo conozco. Y yo dije, pues, usted es René Cruz Camacho. Y estaba en la huelga. Sí, me da gusto ver que ya está usted trabajando. Una memoria privilegiada, una mirada penetrante. Sí, sí, oye, pero aparte digo, pues está muy buena la punta, me da gusto que ya esté usted trabajando. Sí, ¿no? sí, o sea, estaba muy vigente y además huelga. Exactamente. Fue importante esa anécdota porque marcó el hecho de que termina la época de estudiantil y tienes que empezarte a trabajar. Oye, René, y bueno, a ver, parte de hacerte esta invitación es que has participado en muchas cuestiones de la ciudad, ¿no? Entonces, antes de entrar todavía al tema del exconvento, fuiste director de desarrollo urbano en el Ayuntamiento de Orizaba. 95-97 con Tomás Trueba. Con Tomás Trueba. Cuando de manera sorpresiva gana la elección y había yo participado, recordarás, con unas mantas que un amigo me hizo el favor de hacer. Y esas mantas anduvieron en la campaña de Tomás de un lado para otro, que eran a lo mejor, no me acuerdo si 10 o pocas. Y me invita Tomás a participar como director de desarrollo urbano. Fundamentalmente mi trabajo fue dirigir donde eran las pavimentaciones, tratando de hacer en ese momento circuitos viales, precisamente para darle a la ciudad más agilidad, porque la ciudad estaba en una etapa donde lamentablemente
era Orizabaches. Sí, claro. Y entonces nuestra función fue hacer que la ciudad vialmente tuviera crecimiento y que también se hubiese manejado los subcentros urbanos. Es cuando me toca la fortuna de dar el permiso para la tienda Chedraui y que ahí se genera el subcentro urbano y que alrededor de ello se genera de ese centro comercial los bancos y que la gente ya no fuera tanto al centro de la ciudad, sino que fuera a los subcentros. Fue un cambio, ¿eh? Fue un cambio radical. Claro, de pueblito vas pasando a ciudad. Así es. Y también en ese tiempo llega a mis manos dos papeles que son importantísimos. Uno que se llama Ciudades en Expansión, que era un ensayo de la Universidad de Stuttgart, donde hablaba precisamente de Orizaba, que era una ciudad en expansión, y cuál era su crecimiento a futuro, y cuáles serían los tópicos que tenía uno que tener cuidado. Ya tendría en todo caso una vocación de servicios, no turísticos, pero de servicios, porque se pensaba que teniendo una buena infraestructura podría adquirir la vialidad y la posibilidad de que gentes que llegaran a retirarse jubilados de Estados Unidos o de Canadá vinieran a vivir a Orizaba como lo hacían en Vallarta, en Valle de Bravo, y que esa era la posibilidad. Ese documento refleja muy fielmente el crecimiento de la ciudad en el siglo XX, y también me toca la suerte de ir a distintas reuniones del ICOMOS y de Sedesol en ese momento, donde precisamente se vislumbraba que Orizaba tuviese una comunicación directa con Veracruz y lograr que el atractivo de la ciudad fuera complemento de la visita de los cruceros que se había programado para Veracruz y que los turistas tomaran un transporte para llegar a Orizaba y visitar. Una asignatura pendiente, así porque es. todavía no llegan esos. Sí, nunca llegaron los cruceros, pero es ahí donde es buena. El gobierno del estado, que en ese momento el director era orizabeño, que era Luis Ponce, es cuando decide mover a los habitantes del convento de San José, les hace la unidad habitacional y se logra rescatar de ser un patio de vecindad a ser una ruina que casualmente había unas escrituras de unas señoritas bringas que eran las propietarias del convento, las dos señoritas, y vivían en Francia y no tenían descendientes. Pero el gobierno de estado, a través de Luis Ponce, toma el edificio y lo va limpiando y restaurando, y después ya conocemos el proceso que actualmente tiene el convento. ¿Y qué vamos a platicar? Oye, René, pero no quiero dejarlo en el tintero. También fuiste presidente del PAN, sí, Partido Acción Nacional. Fue un honor para mí ser presidente de Acción Nacional, cuando Acción Nacional tenía principios y doctrina. Después se confundió y empezaron a haber una serie de acuerdos políticos que le hicieron que perdiera identidad y que perdiera la ciudad. Me tocó ganar la Diputación Federal con Tomás y dejar el camino para Emilio Stademan. Cuando Emilio Stademan llega a ser presidente de la ciudad, yo no lo apoyo porque no me han gustado nunca los priistas. Ni tampoco me gustan ahora los morenos, pero estaba yo muy identificado con Acción Nacional y dije, no participo porque se perdió lo que para mí era esencial, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de un bien común. Me dio muchas satisfacciones, fue un honor para mí participar porque me permitió ver el poder desde la perspectiva de la oposición. Y descubrí que estando en el gobierno tienes una actitud, estando en la oposición tienes una actitud, pero tienes que cohabitar políticamente precisamente para que la ciudad tuviese un proyecto a futuro. Que creo que ese cambio
de los políticos de tradición obrera a los políticos de tradición empresarial, que viene prácticamente desde Emilio Stademan y la gente que lo apoya, pues le ha permitido a la ciudad estar en este estadio, donde sin ninguna duda, Román, estamos a la par de ciudades españolas de medio pelo, como Logroño, como Lugo, como quizás Toledo, en cuanto a servicios y en cuanto a calidad de vida. No nos piden nada y les competimos seriamente. La ciudad de Orizaba en este momento es para mí la mejor ciudad del estado de Veracruz. Y un poquito más, ¿no? Entonces, digo, yo creo que Oaxaca, Chiapas, nos vamos echando a la bolsa rápida. Sí, pero hay que considerar que uno de los grandes limitantes es su espacio territorial. Y estoy bromeando. Aparte, tenemos que ir a un corte, René. Y ya regresamos con el tema del exconvento, porque si no, es tu especialidad y no vamos a hablar sobre ello, ¿no? Es una afición y por ahí te comento, una pasión, porque lo conozco desde niño. Ok. No le cambies, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Fábrica de Ideas. Vamos a iniciar el tercer bloque de esta transmisión. Estoy con el arquitecto René Cruz y vamos a hablar sobre el exconvento, el famoso exconvento de San José. ¿Cuál es el nombre real del exconvento? Como tal, viene siendo un convento franciscano, el último convento franciscano en la etapa virreinal. Okay. No tendría el calificativo que le están poniendo ahora como tal los historiadores. Se hace un trámite en función de que la ciudad era muy rica en cuanto a que el estanco de tabaco y los cosecheros de tabaco le dieron, a través de las cédulas reales y de los acuerdos del monopolio del tabaco, a Orizaba una riqueza importantísima. Y los orizabeños, aparte de ser muy proclives a la realeza, eran muy mochos. Y entonces ya existía el convento de la Concordia, pero lo habían provocado los indios, en la República de Indios. Ya existía San Juan de Dios porque había sido un convento dedicado como hospital. Y ya estaba el convento del Carmen, que era el de los cosecheros, el de la gente que le había entrado con mucho dinero. Y entonces, en las afueras de la ciudad en ese momento, se decide, vía los franciscanos y los que eran fundamentalmente valencianos, el tener un sitio para la propagación de la fe, pero a nivel intermedio, dijéramos, la clase media, los que eran ricos, y aceptaban en las cofradías a las mujeres. Y eso permitió que después de casi 20, 30 años de trámites, la cédula real se emita y le dan permiso de poner ese convento franciscano. Era tal cual, convento franciscano y oratorio de San José. Ya existía la iglesia de la Soledad, que estaba dedicado a la Virgen de Otatitlán, al Cristo de Otatitlán. Y en ese terreno que se compra y que se va generando la costumbre, vía las limosnas y los donativos, hacer un edificio de una magnitud excelsa. No existe en el estado de Veracruz un edificio religioso que le compita. Hay tres joyas para mí en lo particular en la época colonial en la provincia de Veracruz, que es San Juan de Ulúa, que es una fortaleza militar, la fortaleza de San Carlos, que en Perote, que es una fortaleza militar, y el convento franciscano de San José. Si ahora nos podemos a visualizar la construcción del convento, la cantidad de piedra, de trabajadores, de madera, de teja, que se requirieron para hacer ese espacio, pues te sorprendes porque no ha habido después de ello
un edificio tan impresionante. Y todavía el territorio que ocupó llegaba hasta Colón. Okay. Y eran las huertas, porque la jurisdicción del convento de San José, de los franciscanos, llegaba hasta Tabasco, hasta Tlaxcala, y salían a hacer sus misiones y a recabar dinero, porque una de las grandes fortalezas de la iglesia y de los conventos era las misas. Y entonces, si tú tenías algún problemilla ahí religioso, pues mandabas a hacer no una o dos misas, mandabas a hacer muchas misas para la salvación de tu fe. Y entonces dabas físicamente los dineros precisamente para eso. Le toca la parte final al convento de San José de la época virreinal. Y es ahí donde empieza vamos a decir, su declive. Porque ya cuando el México independiente, y cuando llega la época de Juárez, los terrenos y las propiedades de la iglesia se dividen. Y por eso del plano original que está registrado en el Archivo General de Indias en Sevilla, que lo autoriza el rey, a lo que actualmente está, difiere muchísimo. Una de las características del convento es que no tiene una entrada principal. Ok. Si alguien busca, a ver, ¿por dónde entramos? Entramos por Sí, yo lo conozco y tienes razón. Ahora se han creado dos entradas de alguna manera, pero no se ve de manera natural un lobby, una entrada principal. Tienes razón. Porque en los planos que están ahí, que te digo, no son los actuales, estaba la iglesia de la Soledad, y lo que es el actual edificio del Proparia no existía, y era el atrio. Y ahí es donde estaba el acceso principal. Y tendría un diseño muy similar al que está en el Calvario. Si usted tiene la curiosidad de entrar al Archivo General de Indias y buscar el tema del convento de San José, busque los planos y va a encontrar que es muy, muy parecido al Calvario. Lo más probable es que los planos originales se modificaron, como todo en la vida, y los datos que uno tiene es que en algún momento sí tuvo la intervención Manuel Tolsá, pero no son planos de Manuel Tolsá. Me ganaste la pregunta, porque uno de los tantos mitos que hay es que ese edificio lo diseña Manuel Tolsá. Ni el estilo, ni los tiempos, ni las características de Manuel Tolsá están plasmados ahí. Seguramente sí tuvo una intervención y visitas y todo eso, porque él era parte de la Academia de San Carlos, del área de escultura y arquitectura, porque estaban ligadas. Pero todo parece indicar que el convento, la adaptación del edificio, porque en algún lado de los planos se ve que hasta tenía arcadas, que no tiene arcadas. Fíjate que ese es un tema también que yo te iba a preguntar. Alguna vez alguien me dijo, y no sé, tú sabes que cuando empiezan a contarse las historias, se empiezan a crear las leyendas, ¿no? Que no tenía arcadas porque precisamente Manuel Tolsá había visto que llovía mucho en Orizaba, y entonces el pasillo es interno. Yo difiero mucho de eso porque, como la canción, ¿no? No nos alcanzó el presupuesto. Y entonces sí se decide hacerlo. El tipo de arquitectura de Manuel Tolsá era muy rebuscada, muy neoclásica. El convento franciscano es muy monumental, muy pesado, y en ese volumen de espacio, que prácticamente tiene hasta 4 niveles, era muy difícil sostenerlo vía columnas y arcadas, por el peso. No estamos hablando de que en ese momento habría la varilla y el hormigón, o lo que venía siendo el concreto. Toda era piedra, madera, y entonces tenías que hacer, ¿no? Tenías que hacer los muros muy anchos para sostener precisamente los distintos niveles. Las arcadas están presentes en la parte del último nivel, donde está la techumbre de madera. Y déjame decirte que una de las
de las razones que tuve para conocer el convento de San José, que en el Colegio México mi amigo Agustín Antúnez y Ramón Besa tuvieron a bien hacer una fotonovela y se hizo en el convento de San José cuando estaba como patio de vecindad. Y ahí todavía tengo ese, algún día si quieres lo mostramos al público, claro. La fotonovela que nunca le vi pies y cabeza, pero ahí está, de cómo era el convento cuando era patio de vecindad. A ver, un poquito, danos un breve recorrido es convento, después se vuelve... Es convento primero. Convento, perdón. Sí. Dos o tres decenios. ¿Cuartel o no? Llegó a ser hasta burdel. Ah, ok. Pero fundamentalmente empezó siendo convento. Cuando llega la independencia, todos los franciscanos salen huyendo porque eran españoles. Y había una sentencia de muerte para los españoles. Entonces les permiten emigrar, queda vacío y mucho tiempo empieza a ser utilizado para todo lo que sirviera. Incluso sí llega a ser, no tanto como cuartel, sino como un destacamento ahí pequeño. Pero cuando a las leyes de reforma, que se empiezan a vender a través de Juárez, las propiedades de la iglesia, lo adquieren los orizabeños pensando que a futuro podrían volver a hacerlo convento. Pero ahí entran las discrepancias y las resillas familiares de los distintos cosecheros de tabaco y en ese tiempo ya las familias Bringas, de la Llave, Couto, que ven cómo poder tener esas grandes propiedades. Y uno de los últimos descendientes de los Bringas, un sobrino de las tías, empieza a hacerlo patio de vecindad. Y durante mucho tiempo forma parte de la vida clandestina o del underground de la ciudad, porque ahí se conseguía de todo. Sí, de sótano. Y al final era como rentar departamentos, ¿no? Sí, y se rentaban dos niveles y el de arriba estaba totalmente abandonado, y ahí es donde precisamente cuando me toca recibir las instalaciones, cuando ya hacen el desalojo, te encuentras un mundo subterráneo de ruinas y de historias. Pero no lo cuentes, René. Nos tenemos que ir al último corte. No le cambie, por favor, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Este es el último bloque. Esto es Fábrica de Ideas. Estoy con René Cruz, arquitecto. Nos está platicando del ex convento ahora de San José. Y nos quedamos en que nos decías que te toca ver el desalojo que hace el gobierno del estado del ex convento, ¿no? Lo que se encuentra ahí siendo un patio de vecindad. ¿Cuántas familias vivirían ahí? Nunca hubo un censo como tal porque la encargada de hacer todo el trámite burocrático y todo el trámite de convencimiento era Leticia Perlasca, que era auxiliar de Luis Ponce. Luis Ponce era orizabeño, Leticia Perlasca es la encargada, y hacen un censo de quienes tendrían derecho, porque vivían ahí en San José. Pero resulta que, pues, como en los viejos tiempos, aparecieron más gentes, sí, y que claro. Tú decías, ¿cuándo vivió? ¿Y cuántos cuartos tiene más o menos para calcular? Debe tener por ahí de unos 70. Okay. Lo que pasa es que se subdividió entre muchas familias, y ahí era un mundo totalmente surrealista. Bueno, a ver si no estoy mintiendo, pero yo me acuerdo que hacían lucha libre adentro, había lucha libre adentro. Había lucha libre, había una pulquería, en la parte final había un burdel, una casa de citas, sí. Pero había unas historias, y por cierto hay un libro muy interesante que se llama 100 viajeros en Veracruz, donde hay un relato de 1890, 90 y tanto, de un asesinato o de una muerte, de un suicidio de la hija de un sastre. Cuando tuve la suerte de leer ese texto, dije, aquí hay un texto muy importante para una obra de teatro, la estoy trabajando, porque en ese tiempo confluye
la riqueza de Orizaba con el circo Ring y el payaso Bel. Y es la muerte de estas. Y una inmigración cubana, porque la última colonia que se independiza es Cuba, y los cubanos llegan a Orizaba, los que apoyan a José Martí, y algunos viven en el convento de San José. Una parte de la historia de Cuba que se refleja, que toca a Orizaba, porque la ciudad de Orizaba es importantísima históricamente. Entonces, cuando se hace el censo, pues resulta que son muchos los vecinos, y salen los primos, las tías, pero se reubican precisamente en lo que vendría siendo Circunvalación, en la parte donde ahora mismo hay un campo, donde hay una escuela, y que a través del convencimiento se logra desalojar a esa gente. Entran ya las autoridades municipales en ese trienio a limpiar, pero era algo monumental, porque en el desalojo pues mucha gente dejó cosas abandonadas allí, y te encuentras, se encontraron verdaderas joyas de lo que era la vida de un grupo marginado de la sociedad orizabeña. Había pollerías también, había venta de carbón, y había mucho indigente que dormía en la parte de arriba. Y esas escaleras, que son, si no me recuerdo, 5, pues conducían de el comercio informal a verdaderamente la tragedia humana de cómo vivía esa gente en la parte superior. Las habitaciones se subdividían, se rentaban, se heredaban, y de lo que ahora vemos, gracias a los gobiernos municipales y federales, va a sorprender a muchísima gente de la enorme belleza de un edificio colonial que sin lugar a dudas puede estar dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Creo que es la parte que tiene que tener continuidad, porque si consideramos que los primeros templos o conventos franciscanos de la parte del volcán del Popocatépetl y de Salsiguas forman parte del patrimonio, hay por ejemplo un convento del Tomisco en Puebla, y es patrimonio mundial. Que es patrimonio mundial desde el principio, desde el año 97. Y el año pasado la UNESCO puso a la catedral y convento franciscano de Tlaxcala, lo anexó a esa primera declaración, que son alrededor de 15 conventos e iglesias patrimonio mundial. Si consideramos que el último fue San José, que yo no diría que es el convento, yo diría que es el convento y restaurado y limpio y con una conexión real con una entrada principal, podríamos mencionar que estaríamos compitiendo a nivel mundial con lo que actualmente estamos viviendo, que es un turismo que es local, que viene a disfrutar una ciudad que ya era bonita, que la pintaron, la embellecieron, que le pusieron producción, y que resulta que ahora viene muchísima gente y se sorprende lo que hay en Orizaba. Imaginémonos que dentro de ese atractivo estaríamos a nivel mundial con un edificio hermoso, majestuoso, y que no lo hay en ninguna otra parte del mundo. He tenido la suerte de ir a algunos lugares patrimonio mundial chiquitos, que tú dices, puta, pues sí, ¿no? Está muy bonito, pero en mi pueblo hay uno más mejor. Yo hago un chiste de Tlacotalpan, que a ver que no se ofende a nadie, pero digo, construir Tlacotalpan de nuevo es más fácil que volver a hacer Palmira, pero de calle. Sí, son 3 cuadras. Sí. O sea, no. Sí. Tlacotalpan obviamente es el pueblo más bonito del mundo, de México, sin lugar a dudas. Es bonito, pero es muy chiquito, sí, y muy chico, fácil. Sí. Digo, bueno, oye, ¿y cuál sería el uso ideal que debería tener? Normalmente
se le busca uso, ¿no? Pero es complicado, también no es tan fácil que sea sustentable, ¿no? Pero ¿cuál sería el uso ideal, digamos, en un estado? En el sentido de lo que manejábamos de la pertenencia a, no la propiedad a, Sí. sino los orizabeños tenemos que disfrutar ese edificio. Claro. Tiene dos claustros, el mayor y el menor. El menor, que para mí tiene también ahí los lavaderos, podría funcionar muy bien, Román, Sí. para que los orizabeños tuvieran un conservatorio, porque hay mucha tradición musical. Musical, sí, que claro. tuviéramos ahí la posibilidad de hacer la fiesta de cumpleaños de mi abuelita y de mi tía, o de la niña de los 15 años, en ese pequeño, porque tenemos que hacer que las cosas no queden lejos, sino que nos sentamos parte de De acuerdo. que así como tienes la foto en el Parque Castillo o en la Alameda, como echándote la nieve o echando novio, tengas la foto de tu convento en el segundo patio. El primer patio a mí me parece que debe funcionar en dos vertientes. Uno educativo, porque hay muchos lugares o educacionales, organizativos, o sea, la jefatura de las secundarias, la jefatura de las primarias federales, estatales, están dispersas y puede funcionar son 3 niveles. En alguno de esos niveles pueden estar esas oficinas para que tú como funcionario, como maestro, como persona vayas a hacer tu trámite y te sientas parte de. La otra parte, donde hay algunos claustros muy grandes, puede funcionar para que veamos cómo se va desarrollando la ciudad en la época colonial, en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII y otra parte en el XIX, y una fototeca de cómo a partir de 1850, cuando yo empiezo a ver la cámara fotográfica, cómo se va desarrollando la ciudad. A los que han ido al Museo de la Ciudad de Puebla, del arte barroco, que está, hay una maqueta monumental de la Puebla colonial, de la Puebla del centro histórico, de la Puebla que es patrimonio mundial. Sí. Podríamos hacer una maqueta de muy buen tamaño, de las distintas épocas, de cómo se va generando esta ciudad que a todos nos enamora, que a todos nos pertenece y que todos en determinado momento tendrías la oportunidad de presumir a propios extraños. No hacer un convento que tenga un museo donde nada más vayan unos cuantos, se tomen 5 minutos, sino que te vayas a sentar, así como te vas a sentar a la Alameda. Podría ser, por ejemplo, una parte abierta y una parte, a lo mejor con costo, porque luego a veces cosas... Sí, necesitas cobrar, pero por eso decía yo que la parte del segundo claustro fuese gratuita para los orizabeños. Y me parece que la parte que nos puede dar, y tomando atribuciones que no me corresponden, pero sí con el poder de la imaginación, limpiar todo el contorno del convento de edificaciones actuales. Ese sería maravilloso. Para que ahí pudieras tener un jardín y y esa es una idea de Pablo Delgado, en la parte de abajo, un estacionamiento público precisamente para generar dinero. Y eso lo hicieron en Lugo, que en España, que tenían una muralla romana y adentro un pueblo medieval. Y en 10 años limpiaron todo el contorno de la muralla y tienen un jardín. Y entonces tú ves la muralla, te tomas la fotografía y disfrutas una muralla como aquí podríamos disfrutar un convento único. Sí, único. Es monumental. De hecho, no sé si alguna vez te tocó la oportunidad de ver un programa que se llamaba Ciudades Ocultas, ¿no? Sí, lo oí. Y era sobre todo en Roma, ves que en Roma Sí. sobre todo es donde llegas a encontrar ahí antiguos sótanos, son inmensos, pero Las catacumbas. En las catacumbas, pero esto realmente parece una ciudad oculta. O sea, tú le das la vuelta, le das la vuelta, le das la vuelta, y cuando entras y empiezas a ver la magnitud, como dice el claustro grande, el claustro pequeño, el área del sótano, que quiero entender que eran caballerizas. Eran las cocinas y eran también los baños. Mira. Prácticamente las caballerizas eran en la parte donde estaría ahorita el Palacio Municipal actual, Okay, porque todos eran las huertas. Okay, Y
Por eso es, por ejemplo, la Poniente 5, donde está el actual mercado de flores, sí, era parte de la huerta. Y es a finales del siglo XX, sí, sí, cuando se hace la calle. Y cuando se hace el colegio preparatorio, que es el actual Palacio Municipal, en función de los terrenos del convento. Y quiero pensar que muchas de las propiedades se pusieron y después ya se legalizaron, ¿eh? Sí. Estás hablando de muchos años. Vivimos en México. Sí. Pero me parece que el hecho de, como tú dices, una ciudad culta, un monumento de ese tamaño, que solamente se percibe ahora en el funicular, cuando lo ves, ¡ay, oye, qué grande está! ¿Y ¿no? qué es? ¿No? ¿Y qué es, la ¿no? gente que no sabe. Cuando logremos rescatar eso a plenitud, vamos a tener un ícono a nivel mundial. Yo te compro la idea. Sí, y ojalá eso tenga la posibilidad, no de las autoridades, sino de la ciudadanía, y obligar a las autoridades, sea quien sea, a darle continuidad. Creo que de cada 10 orizabeños, 3 conocerán el convento, pero lo conocerán como patio de vecindad. Sí, sí. El resto, cuando se permita el paso, y cuando se cobre o no se cobre, sí, sí, se van a sorprender y literalmente se van a quedar boquiabiertos. No, y creo que la gente tiene la obligación de conocer su ciudad, ¿eh? Esto es parte de tu historia, ¿no? Sí, y al final de cuentas es lo que te da identidad, ¿no? Lo que te da pertenencia a. Pues sí. Y si me permites el concepto, vivimos en un lugar maravilloso, de espacios hermosos que se construyeron a través de muchos siglos, casi 5 siglos, de San Miguel Aguilizapan a San Miguel Orizaba, ambos con B chica, al Orizaba actual, donde usted, donde tú, donde yo paseamos, nos divertimos, comemos y vivimos en un lugar fabuloso. Gracias, René. Y nos despedimos, nos ganó el tiempo. Muchas gracias, René. Muchas gracias, señores. Esto fue Fábrica de Ideas. Hasta luego. Corte.